Hola a todos y bienvenidos a otro videoblog del canal. El día de hoy, 23 de marzo, empezamos con más noticias acerca de las rocas. Y bueno, el día de hoy son las 11 de la noche, así es que es muy posible que suba este video el día de mañana a las 10:30 de la mañana o 11:30 de la mañana. Así que buenos días para todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de una revista, de una entrevista que ha tomado completamente mi atención, que vendría a ser una entrevista hecha por la revista Baila, la cual vendría a ser una revista de espectáculos y vida privada entre comillas, la cual está enfocada a lo que vendría a ser el matrimonio de Mamacita Toru o Yamashita Toru, el líder de las rocas, con Aya Omasa. Y bueno, lo que estamos viendo ahorita mismo vendría a ser la revista digital, que está en forma de prueba, en donde nos ofrecen la carátula y también su contenido, además de lo que vendría a ser un álbum de fotos, bueno, del Aya Omasa junto con su vestido de novia, lo cual vamos a bajar bien rápido, ya que no quiero reclamaciones tontas o contenido con copyright. Pero bueno, no se preocupen, que esto va a estar en los comentarios de las dos páginas de la revista Baila. Ahora, estoy seguro que les dije que esta revista es de pago, pero recientemente en Twitter nos acaban de subir su contenido. Muchas gracias a Adriana Vitri, la cual me ha dejado con algo muy interesante, que vendría a ser esta nota que están viendo acá. Y bueno, yo les pregunto a todos y a todas, estoy seguro que el día en el que alguien se proponga matrimonio vendría a ser uno de los días más importantes de su vida como casados, ya que alguien dio el paso para poder subir de nivel. Y bueno, estoy seguro que teniendo en cuenta a Mamacita Toru o Yamashita Toru, él habrá tenido en cuenta muchas cosas, muchos detalles, desde los más pequeños hasta los más grandes. No sé, como la elección del anillo correcto, el lugar y fecha adecuado para que ambos puedan reunirse. Quizás Aya Omasa trabaje de noche y solo tenga tiempo en el día, en una cita en un lugar, no sé, por el estilo algo elegante. De seguro conociendo a Toru en un lugar elegante, restaurante de 5 tenedores, que tenga la atmósfera correcta, buena iluminación, con la música adecuada que se mezcle correctamente con la atmósfera. O no sé, poner mariachis de fondo, o pedir un SOS Ataca para que cante Wherever You Are. O si ya es demasiado supersticioso Toru, revisar el horóscopo, la alineación de los planetas y la visita de los extraterrestres. Pero no, esto no sucedió así, ya que según lo que nos está mostrando en el Twitter, cambiamos de pantalla, cambiamos de esta a esta. Pues estamos observando que pasó completamente al revés, ya que es como que venga Mamacita Toru en su versión cavernícola que vimos en el Kansen Saitoko Dreamer y le tira un mazazo y diga ¡pum! A partir de ahora tú ser mi mujer, y se casaron. Según lo que tenemos acá en la versión en inglés, que lo voy a traducir ahorita mismo, vendría a ser Aya Omasa por matrimonio. Todos mis amigos alrededor de mí lloraban cuando les conté que iba a casarme. Él se propuso, o más decir, Toru se propuso en un día normal, no en un aniversario o algo por el estilo. Y fue un día completamente ordinario, nada fuera de lo común. Y él solo puso un anillo en mi dedo y fin. Yo le pregunté, ¿por qué hoy día? Él me respondió, tú dijiste que querías casarte antes de que tengas 30 años. Yo en mi mente dije, actualmente he estado en este trabajo desde que tenía 10 años, desde que era una joven. Y siempre quería casarme a la edad de 30 años, pero eso es algo que definitivamente no quiero. Me gustaría hacerlo, pero estoy seguro que él ha estado leyendo muchas entrevistas por no sé dónde. Por no sé dónde acerca de mi matrimonio. Él está a punto de cumplir 31 años. Y un día cuando cumplí 30 años, mi sueño se hizo realidad. Y bueno, para los que no tienen, no entienden lo que dijo acerca de los 30 años, pues anteriormente hubo una entrevista que se le hizo en cadena televisiva, no sé de qué canal, pero Aya Omasa básicamente mencionó que ella quería casarse antes de que cumpla 30 años, y en esa época ella tenía 28 años, y ella mencionaba que la pareja con la que le gustaría hacer eso sería Yamashita Toru. Y claro, en ese momento no teníamos en cuenta de que estaban saliendo o algo por el estilo.
sino que fue una entrevista más, que la dejamos de lado desde el año 2017 o 2018, hasta que en el año 2020 o 2021 pues sucedió y Toru y Ayomasa se casaron. Y bueno, para todas aquellas que pensaban que si algún día tendrían una oportunidad con Toru las cosas serían color rosa, pues no fue así, ya que al parecer Toru dejó de lado todo lo que vendría a ser los preparativos para el día especial y simplemente se guió de una revista de lo que decían la televisión para declararse y simplemente puso el anillo en su dedo y listo, tú ser mi mujer, tú a partir de hoy darme hijos. O bueno, que yo sepa, Ayomasa no tiene hijos todavía, no creo que no tengan, bueno, por el momento. Pero bueno, eso vendría a ser el videoblog del día de hoy. Estoy seguro que el día de mañana o más tarde en la noche salgan más cosas acerca de esta revista. Y bueno, lo que les estaba mencionando vendría a ser parte del Twitter de Ana. También está en katakana Ana, que vendría a ser Adriana Vidri, la cual tiene el resumen de todo esto. Por el momento no he visto esta imagen de acá, ni la que está acá a la izquierda, que al parecer es bastante, pero lo que sí me ha dado en mi atención vendría a ser esto de acá. Y también, claro, gracias a Chris, que tendría la versión en físico con la revista tomada en una foto en japonés. Y bueno, ¿qué es lo que creían acerca de esto? ¿Creían que iba a ser así? Pues Aya ya nos contó en la revista Baila que diga. Espero que les haya agradado el video del día de hoy. Nos vemos el día de mañana o más tarde con más One Ok Rock. Se me cuidan, bye bye.